Bendiga, hermanos, en esta hora. Es un hermoso privilegio estar acá y poder bendecirlos con la palabra del Señor. Quiero darle gracias al Señor primeramente por poderme permitir estar frente a ustedes por los diferentes medios y poder transmitirle la palabra del Señor, poder transmitirle el alimento a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga a cada uno de los que nos sintonizan en esta hora, esperando que esta palabra sea confortante y sea de alimento espiritual para su vida. Amén. Antes de comenzar, quisiera que me acompañaran para orar brevemente para que el Señor tome el control de este momento y de este tiempo, y que sean palabras que hayan nacido del corazón del Señor y no palabras de hombre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te damos gracias, Señor, por este hermoso, Señor, tiempo, por este hermoso privilegio que tú nos das, Señor, de poder presentarme, Señor, delante de ti, Señor. Hoy, Señor, yo me quito de en medio, Señor, para que tú tomes el control, Señor, de este tiempo, y que esta palabra, Señor, llegue, Señor, a tus hijos, Señor, que llegue a tus hijos, Señor, y que los llenen, Señor, y que sean alimentados, Señor, espiritualmente, Señor, y que aún, Señor, sea esta palabra, Señor, como martillo que rompe la piedra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, porque tu palabra dice que cada mañana son nuevas tus misericordias, Señor, y tú has tenido a bien, Señor, podernos dar, Señor, una misericordia más, Señor, el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias en esta hora. Amén y amén. Así es, amados hermanos, que pues en esta hora, pues el Señor me ha permitido poder compartir un hermoso tema en el cual va dirigido a la alabanza, y no solamente a la alabanza que muchos que estamos acostumbrados a ver, a la alabanza que muchos dirán, bueno, pues solo es para los de la alabanza, los que se suben al altar y tocan un instrumento. No, la alabanza somos todos, todos tenemos un libre acceso a poder nosotros glorificar y darle honra y darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, este mensaje va dirigido a todos, hermanos. Así que no nos sintamos excluidos porque solo los de la alabanza, no. Esto es para todos, para que el Señor hable a nuestros corazones y traiga un alimento a nosotros. Amén. Pues como les decía, pues el Señor en esta hora pues me ha permitido poderle compartir un hermoso tema, el cual se titula La alabanza de libertad. Muchas veces nosotros como humanos tendemos a equivocarnos de diferentes maneras, de diferentes cuestiones, de diferentes ámbitos, pero el Señor hoy trae, como les dijera yo, trae como una medicina para eso. El Señor trae hoy a cada uno de nosotros libertad para que nosotros vayamos confiadamente y podamos darle alabanza, darle gloria, darle honra a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Amén. Entonces vamos a pasar rápidamente al tema alabanza de libertad. Y vamos a leer rápidamente la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si los que nos sintonizan tienen su Biblia a la mano, que por favor nos vayan acompañando con su Biblia en la mano y que podamos ver los versículos. Amén. Vamos a ir rápidamente a Salmos 30:11. Dice la palabra del Señor: convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiestas. Pongamos atención a la palabra del Señor, lo que el Señor nos está diciendo. Esto es una introducción para que podamos entrar directamente al tema. Lo que el Señor nos dice acá, lo que dice en Salmos, dice: convertiste mi lamento en danza. ¿Qué es lo que conocemos nosotros como lamento? Es un dolor, es algo negativo. Pero la palabra acá, lo que el Señor describe, lo que le describen al Señor, lo que le dicen al Señor, el salmista le dice: convertiste mi lamento en danza.
Pero ¿cómo puede ser eso posible de estar de una condición negativa pasar a una condición positiva? Llamémoslo desde ese punto de vista. Pues déjeme decirle que con el Señor, porque dice la palabra del Señor que para el Señor no hay nada imposible. Entonces, si alguna vez pensamos que no hay solución para nuestros problemas, claro que sí. Claro que sí, aquí el salmista lo describe. Por eso el salmista describe acá que su condición que era llamémosle como condición de muerte, condición negativa, el Señor la transforma. Ahora viene el Señor y la transforma y la convierte en danza. Y me quitaste la ropa de luto. Nos está hablando que no solamente nos quita esa condición negativa, sino que nos cambia nuestras vestiduras. Porque esta ropa es figura de una cobertura. Entonces nos quita la cobertura de luto, nos quita la cobertura de muerte para darnos una cobertura de vida. Por eso que dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y me vestiste de fiesta, dice. Porque ya muchos sabemos que, como ha dicho nuestro pastor, que nuestro Dios es un Dios de alegría, es un Dios que le gusta que nosotros le hagamos fiesta. Amén. Y veamos lo que dice Salmos 30:12. Para que te cante y te glorifique. Entonces veamos acá detenidamente lo que dice la palabra del Señor. Dice que Él convirtió nuestro lamento en danza y nos quitó la ropa de luto, nos quitó la cobertura de muerte y nos vistió de fiesta. ¿Pero para qué? Dice acá, para que te cante y te glorifique. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber como pueblo. Ahí sí que nuestro deber como pueblo y el deber de la alabanza, para que le podamos cantar, le podamos glorificar y que no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Amén. Entonces, para que vaya tomando forma esto, el Señor nos cambia de una condición de muerte a vida. Nos da nuevas vestiduras, nos da nueva cobertura. Pero Él lo hace para que nosotros le glorifiquemos y le cantemos. Amén. Ahora veamos la historia de Israel. La historia de Israel que está en Jueces 3:8-22. Algo bien relacionado con esto. Amén. Dice la palabra del Señor en Jueces 3:8. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Unos versículos anteriores comienzan a narrar cuando el pueblo de Israel se desviaba del propósito del Señor. El Señor le daba oportunidad. Acá en este libro de Jueces narra como le dijera, es como un libro donde el Señor levanta libertadores de Israel. Y nos vamos a seguir leyendo, pero en versículos atrás eso es lo que narra, que el Señor levantaba un libertador, libertaba al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel volvía a caer a lo mismo, y volvía a levantar y volvía a caer a lo mismo. Amén. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y los israelitas sirvieron a Cusán Risataim por 8 años. Cuando los israelitas clamaron al Señor, pongámosle mucha atención a esto, porque así como el pueblo de Israel, el Señor les levantaba un libertador. Ustedes pueden tomar las citas bíblicas anteriores del 3, pueden comenzar el 3:1 y se pueden dar cuenta que
Cada vez que el pueblo de Israel fallaba, el Señor los entregaba a sus enemigos. Pero ¿qué era lo que hacía el pueblo de Israel? Hacía lo que dice acá, mire. Los israelitas clamaron, los israelitas clamaban, y sigamos leyendo. Clamaron al Señor. El Señor levantó un libertador a los israelitas para que los librara, a Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Dice el 10, y vino sobre él el espíritu del Señor y juzgó a Israel cuando salió a la guerra. El Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán Risataim. Amén. Y dice el 11, la tierra tuvo descanso por 40 años y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Y vuelven a caer en lo mismo. Pero ahora dejemos por un lado al pueblo de Israel, pero veamos qué es lo que nos da o nos quiere decir la palabra del Señor acá. O nosotros somos tan vulnerables a poder caer en los engaños del enemigo, que somos tan vulnerables, así como era el pueblo de Israel. Perdonen si tal vez no es mi intención ofender a nadie, pero si en algún momento, hablando de la alabanza, alguna persona pensó que estaba por encima de los demás, cuando la palabra del Señor nos enseña acá de que todos estamos tan las posibilidades de que podamos fallarles al Señor, si le hacemos caso al enemigo, si desviamos nuestra mirada del Señor, aun si perdemos el propósito por el cual el Señor nos llamó a la alabanza, a Judá. Porque el propósito de Judá es poder abrir brecha o poder llevar al pueblo del Señor a la presencia, a encaminar al pueblo del Señor a la presencia del Dios mismo. Y que si en algún momento pensamos de que, así que como dice nuestro pastor, lo hacíamos por nuestras propias pistolas, déjeme decirle que nos equivocamos. Y hoy es un tiempo, como les digo, no es mi intención venir a señalar a nadie, no es mi intención venir a molestar a nadie, pero hoy es un tiempo en el cual el Señor nos está hablando. Y nos dice que pongamos nuestras barbas en remojo y que podamos ver la realidad de la situación. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab. Ese era otro rey que se había levantado en contra de Israel. Contra Israel, porque había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Nos podemos dar cuenta. Volvieron otra vez los israelitas a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los amonitas, amalecitas, fue y derrotó a Israel. Entonces debemos de tener nuestros pies firmes para que no venga el enemigo y nos sirva de tropiezo, y nosotros sirvamos de tropiezo al pueblo. Amén. Porque debemos de recordarnos que ese es un lugar santo para todos los que tocan un instrumento, para todos los que cantan, todos los que ministran. Ese es un lugar santo. Entonces debemos tener nuestra simiente bien en la roca que es Cristo. Amén. Porque han hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los amonitas, amalecitas, fue y derrotó a Israel. Y se apoderaron de la ciudad de las palmeras, Jericó. Amén. Y los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Miren lo que se consiguió este pueblo por volver a desviar su mirada, por bajar la mirada.
tuvieron que servirle 18 años a este rey Eglón. Tuvieron que ser esclavos nuevamente. Por eso, pero hoy el Señor, hoy si no sé qué situación, algún ministro de alabanza, algún músico, no sé, si en determinado momento pues fue otra vez presa del enemigo. Hoy es un tiempo, hoy es un día, hoy es el día que el Señor ha hecho para poder traer libertad. Por eso decía en el principio el título, alabanza de libertad. Hoy es un tiempo de libertad. Hoy es un tiempo de que se levanten, como dice la palabra del Señor, que se levanten los adoradores, los verdaderos adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. Que no solo se paren en un púlpito para que los vean, para que vean qué bonito canta, o para que vean qué bonito toca. No, hoy es un tiempo en el cual tenemos que poner los pies sobre la tierra y decir: acá estoy, Señor, heme aquí. Yo quiero servirte, yo quiero ir y estar en la visión que tú has puesto. Amén. Y los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Pero los israelitas clamaron al Señor y el Señor les levantó un libertador. Entonces, hoy es un tiempo, por eso les digo, hoy es un tiempo de que podamos poner nuestras barbas en remojo y podamos decirle: Señor, basta ya. Porque dice que, miren lo que dice, que los israelitas volvieron a clamar al Señor. Le volvieron a clamar. Aunque ellos vinieron, se cayeron y se olvidaron del Señor, pero el Señor escuchó la voz de su pueblo. Y el Señor les levantó un libertador. Y dice que ese libertador se llamaba Ahod. Pero ahora pongamos atención en esto. Según el diccionario, Ahod es la palabra, la H164, que dice que eso significa, Ahod significa unidad y alabanza. Que significa unidad y alabanza. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor levantó? Un libertador con un nombre, unidad y alabanza. Hijo de Gera, el benjaminita, el cual era zurdo. Veamos bien detenidamente. Entonces dice que el Señor levantó un libertador. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está tratando de decir hoy? ¿Qué es lo que el Señor nos está tratando de dar? ¿Qué es lo que nos está dando a entender el Señor hoy? Que hoy el Señor levanta a ese espíritu de unidad sobre la alabanza. Que el Señor hoy quiere traer una unidad. Y así es como Judá va a poder levantar a ese su libertador en unidad. Porque no puede haber división en medio de la alabanza. No puede haber, no puede ser de que un cantor esté hablando de otro cantor, o que el baterista esté hablando del trompetista, o el del bajo esté hablando del piano. No puede ser eso. Debe de haber un espíritu de unidad. Aquí lo dice, aquí debe de haber un espíritu de unidad en medio de Judá, en medio de la alabanza, para que pueda levantarse ese espíritu de libertad. Y aún en medio de la alabanza hayan milagros y prodigios, ¿verdad? Ahí sí que el Señor es el que toma el control de todo eso. Pero el Señor está hablando a nuestros corazones. Y el Señor está pidiendo a aquellos ministros, a aquellos músicos, que debe de haber una unidad. Debe haber un mismo pensar, así como el día de Pentecostés. ¿Qué fue lo que sucedió el día de Pentecostés? Dice que estaban todos juntos, pero estaban unánimes, o sea, estaban en un mismo pensar. Tienen un mismo pensamiento, tenían una misma visión. Y a causa de eso, ¿qué fue lo que sucedió? Esa acción de estar en unidad
provocó que descendiera el fuego del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere para la alabanza. Eso es lo que el Señor quiere para Judá. Que estén en un mismo sentir, que estén en un mismo pensamiento, para que pueda descender el fuego del Espíritu sobre su pueblo y aún sobre ellos. Y que en medio de todo eso haya lo que el Señor quiera que tenga que haber. Haya liberaciones, haya sanidades. No sé, el Señor es un Dios creativo y Él puede hacer lo que el hombre no se imagina. Él es el Dios de lo imposible. Amén. Veamos detenidamente, dice. Y libertador, Ahod, hijo de Gera, el benjaminita, el cual era zurdo. Pero dice en el diccionario que esta palabra zurdo, que es la H334, que significa que la palabra zurdo significa que él era impedido de su mano derecha, que él no tenía buena su mano derecha. Eso es lo que quiere decir aquí la palabra del Señor. Por eso que le menciona aquí zurdo. Y los israelitas enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Veamos qué dice el 16. Dice: Ahod se hizo una espada de 2 filos, de un codo, que más o menos son 45 centímetros de largo, y la ató a su muslo derecho, debajo de la ropa. Entonces, si nos podemos ver, nos detenemos un momento acá. Cuando dice la palabra del Señor que el Señor levantó un libertador, hasta ahí todo bien. El Señor levantó un libertador, que era Ahod, que su nombre era Unidad en la Alabanza. Pero dice que zurdo, él era un hombre impedido. Entonces, ¿qué nos dice el Señor acá? Que el Señor no busca, pasémoslo al lado de Judá, el Señor no busca a un cantante, a un cantor que tenga voz de ángel. O el Señor no busca al mejor baterista de todo el mundo. El Señor no busca al mejor tecladista, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor busca conforme a su propósito. El Señor busca conforme a su corazón. Por eso es que dice que el Señor escudriña el corazón del hombre. El Señor es el que ve la intención del corazón del hombre. Entonces el Señor busca conforme a su propósito, no conforme a su porte físico, no como les digo, no conforme a mejor cantor, al mejor que tocan, no. El Señor busca conforme a su propósito. Y me atrevería a decir, así como le dijo a David, así que como el que tenga conforme al corazón del Señor, que David era conforme al corazón del Señor. Y eso es lo que el Señor busca. Que el Señor busca, por eso que les mencionaba al principio, que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor no está buscando personas que le canten lo mejor que puedan cantarle. No, el Señor quiere que ese cántico o esa alabanza nazca desde lo más profundo del corazón de uno, que sea lo último, que sea que brote de nosotros esa agua para poderle rendir a Él gloria y honra. Amén. Entonces dice, y sigue narrando acá: y se hizo una espada de 2 filos, de un codo de largo, y la ató a su muslo derecho, debajo de la ropa. Y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab. Y Eglón era un hombre muy grueso, o sea, era un hombre fuerte, era un hombre grande. Cuando menciona acá la palabra que era un hombre muy grueso, se está refiriendo a que él era un hombre grande, un hombre fuerte. A este hombre Eglón, al cual el hombre que el Señor había elegido, que era un hombre
que tenía una mano impedida, iba a ir a derrotarlo. Amén. Entonces por eso dice la palabra del Señor, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces nuestra lucha no es contra el hermanito que tenemos a la par, nuestra lucha no es contra nuestro hermano que tenemos al frente, no. Nuestra lucha es contra huestes y potestades, pero el Señor es el que va delante de nosotros. Por eso era como hacía con Sansón, era algo parecido que hacía con Sansón. Cuando se sentía el Espíritu del Señor sobre Sansón, ¿qué era lo que hacía? Mataba a leones, mataba a ejércitos. Entonces eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos hoy, que no es por nuestras propias pistolas, que no es con nuestras propias fuerzas, simplemente es que nosotros debemos de presentarnos delante del Señor con un corazón dispuesto. Debemos disponer nuestro corazón. Debemos disponer nuestro corazón a poderle venir y darle esa ofrenda de alabanza, esa ofrenda de adoración al Señor. Amén. Cuando Ahod terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo. Dice el 19: pero él se volvió desde los oídos que estaba en Gilgal y dijo: tengo un mensaje secreto para usted. Ahod fue hasta donde estaba ese rey Aglón y se acercó, y podemos ver aquí la historia que se acercó sigilosamente. Y se acercó y le dice que lo llamó y le dijo: tengo un mensaje secreto para usted. Oh rey, guarda silencio, le dijo el rey. Y todos los que le servían salieron. Y Ahod vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo un mensaje de Dios para usted. Y él se levantó de su silla. Y Ahod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Y la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre, y se le salieron todos los excrementos. Entonces vemos aquí lo que hizo Ahod. Desenvainó su espada y derrotó a este rey Aglón. Pero ¿qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos enseña esta historia? En el transcurso, en todo lo que es la historia de estos hombres, que el Señor nos da una clave. El Señor da una clave para que podamos nosotros, por decirles algo, ser atendidos por el Señor. Y es el clamor. Debemos de clamar al Señor. Hoy es un día también de poder reclamar al Señor. Y cuando les digo clamar, no es de que nos pongamos Señor, no. Clamar es decirle: Señor, por favor, clamarle al Señor con todas nuestras fuerzas y pedirle que nos auxilie, porque sabemos que el Señor dice, la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé. Entonces, y tenemos bien claros que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si el Señor dice: clama a mí y yo te responderé, el Señor nos va a responder. Si nosotros le clamamos al Señor, el Señor nos va a responder. Claro que sí nos va a responder. Amén. Bueno, entonces sigamos leyendo la palabra del Señor.
Pero antes de que sigamos, acá hay donde dice, alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre y la empuñadura entró también tras la hoja y la cordura se cerró sobre la hoja. Entonces podemos ver acá que la palabra del Señor dice que la espada, ¿qué es la espada? ¿Figura de qué es la espada? Es figura de la palabra del Señor. Y la palabra debe de penetrar. Por eso es que dice la palabra del Señor que la palabra del Señor es como espada de doble filo. Entonces es lo que tiene que penetrar. Vamos a poder llegar a un nivel diferente por medio de la palabra. No por medio de quién canta mejores coros, quién canta mejor, no, o quién rima mejor, no. Ese es por medio de la palabra del Señor. Por eso es que dice, el cielo y la tierra, todo, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará, esa permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Sigamos leyendo. Vamos a leer Segunda de Crónicas 29. Dice la palabra del Señor: si viene mal sobre nosotros espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Leámoslo detenidamente otra vez. Si viene mal sobre nosotros espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa. Entonces nos debemos de presentar delante del Señor, en la casa del Señor. Nos presentaremos en esta casa y delante de ti. ¿A qué? A quejarnos, a criticar. No. Porque tu nombre está en esta casa. Porque el nombre del Señor está en esta casa. Y tú, hermano, que me escuchas, en el nombre de Jesús, el nombre del Señor está en esta casa. El nombre del Señor está sobre esta casa. Luz de las naciones. El nombre del Señor está acá. Amén. Y clamaremos a ti. Y volvemos a encontrar otra vez la palabra aquí, clamaremos. En nuestra angustia. Y tú oirás y nos salvarás. Gloria a Dios. Nos podemos dar cuenta de que el Señor, de una u otra forma, no con un corazón altivo, sino que con un corazón contrito y humillado, debemos de presentarnos delante del Señor. Debemos de presentarnos delante de Él y clamarle, porque Él nos escuchará. Él escuchará nuestra voz. Él inclinará su oído hacia nosotros y extenderá su mano y nos tomará de nuestra mano y nos salvará. Amén. Segunda de Crónicas 20:21. Y después de consultar con el pueblo, esto nos brincamos hasta el verso 21. Quiero dejarles algo de este texto. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran: den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Versos anteriores narra de que ellos iban a tener una pelea. Ellos estaban, los enemigos, esperándolos a ellos. Ellos estaban preparando, pero ¿qué fue lo que hizo este hombre?
Dice que en versos anteriores él dice que él proclamó. Dice que él proclamó ayuno y alabanza al Señor. Y nos vamos a dar cuenta más adelante, donde no hubo necesidad siquiera de que se ensuciaran, no hubo ni siquiera un rasguño ni una mancha, porque dice que estos hombres pelearon con alabanzas, porque comenzaron a darle alabanzas al Señor, comenzaron a darle cánticos nuevos, comenzaron a darle cánticos al Señor. Y cuando eso sucedió, dice que los enemigos que venían allá, dice que comenzaron a pelearse entre ellos mismos y se mataron. Y estos ni siquiera tuvieron que meter las manos. Pero ¿a causa de qué? A causa de que hubo una unidad en medio de esos hombres. Hubo una unidad en medio de esos hombres, hubo una alabanza unida. Y el Señor escuchó de lo alto y perturbó la mente de esos hombres, el corazón de esos hombres, y hizo que se destruyeran entre ellos. Y después de consultar con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran: den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Amén. Cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas. Acá está, mire lo que les decía. Cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Porque los amonitas y los moabitas se levantaron contra los habitantes del monte Seir, destruyéndolo completamente. Y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, se pusieron a destruirse unos a otros. Esto es lo que les decía. Pero ¿en medio de qué fue eso? Porque estos hombres comenzaron a dar cánticos y alabanza, ¿sí? Pero comenzaron a hacerlo unidos como uno solo. Amén. Entonces el Señor hoy nos está llamando, el Señor, a una unidad que no importando el tiempo. Pues tal vez alguien va a decir: pero este hermano está loco porque ni siquiera estamos asistiendo. Pero bien, ya va a venir el tiempo. Solo que el Señor nos está hablando, porque dice que el Señor habla a tiempo y afuera de tiempo. Pero hoy el Señor, antes de que podamos regresar a poder glorificar el nombre del Señor, a la casa del Señor, como lo dice las Escrituras, el Señor nos quiere preparar. El Señor nos quiere dar una enseñanza de que ya no debemos de dejar al hombre viejo, a ese hombre que tal vez estábamos tal vez tocando un instrumento y tal vez o estábamos cantando, y pues no sé, puede ser el caso, y en medio de eso habían pleitos, habían contiendas, habían chismes. El Señor hoy nos está llamando a una unidad. El Señor hoy nos está diciendo de que nos está instruyendo, nos está dando una instrucción, y que lo que el Señor quiere es que haya unidad en medio de su alabanza, para que en medio de eso sean rotas las cadenas, sean rotas toda atadura. Amén. Veamos lo que dice Hechos 16, 25 al 28. Esta es una historia bien conocida y es tremendo lo que sucede con estos hombres. Esta es parte de la historia de Pedro y Silas, de Pablo y Silas, cuando ellos fueron encarcelados. Pero leamos lo que dice la palabra. Dice el Hechos 16, 25. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Wow. Pero ¿qué persona en medio de tal tribulación, en medio de esos problemas o en medio de cualquier circunstancia, le iba a estar cantando al Señor
cánticos, himnos. Solo una persona con un corazón agradecido, con un corazón realmente agradecido, así como dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Entonces, esto nos enseña que aún en medio de las circunstancias que estemos pasando, el Señor nos invita a que ahí donde nosotros nos encontremos, o que ahí donde nosotros estemos, nosotros podamos acercarnos a Él y cantarle himnos, y en medio de esos himnos darle las gracias al Señor por todo esto que Él ha estado haciendo. Porque como dijo Job también, no solo le damos gracias al Señor lo bueno que nos da, sea o no sea el Señor todo este tiempo que hemos estado pasando, hay que darle gracias al Señor, porque desde el momento que nos levantamos, el Señor ya operó un milagro en nosotros. Permitió que nosotros probáramos misericordia y que pudiéramos tener esa oportunidad un día más de poder arrepentirnos, ya sea el caso, o de poder acercarnos un poco más a Él. Amén. Mas en medio de la noche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos soltaron. Nos podemos dar cuenta qué es lo que provoca. Y si podemos ver aquí en la historia, dice que era solo Pablo y Silas, 2 personas. Pero ¿no acaso la palabra del Señor es clara donde dice, pues, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré ahí? Entonces no hay necesidad de que haya un ejército, un batallón para que pueda descender la presencia del Señor. No, aquí está claro, la palabra nos enseña. Eran 2 hombres presos, atribulados, no, qué sé yo, ellos tal vez, no sé, era medianoche, tal vez no habían comido, pero en medio de todo eso, la decisión que ellos tomaron era de cantarle himnos al Señor. ¿Y qué fue lo que provocó esos himnos? Dice que los cimientos de la cárcel se movían y luego todas las puertas se abrieron. Entonces hoy es un día de abrir esas puertas que el enemigo quiso cerrarte. El Señor hoy abre todas esas puertas. A tu amigo, hermano, que nos sintonices en esta hora, el Señor hoy es un día que el Señor ha hecho para ti. El Señor hoy está rompiendo con toda cadena, hoy está abriendo esas puertas. Hoy el Señor abre puertas que el enemigo había querido cerrar. Amén. Y despertado el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Amén. Entonces, el Señor hoy nos está hablando fuertemente a nuestro corazón, y que en realidad podamos darnos cuenta en qué circunstancia habíamos estado caminando, en qué circunstancia habíamos estado viviendo. Hoy el Señor nos está dando una nueva oportunidad para que en aquel día, que sea el momento de poderle venir a alabar al Señor a su casa, por decirles algo, ya vengamos así preparados, ya vengamos graduados. El Señor hoy nos está hablando, y que no volvamos, así como narraba la historia del pueblo de Israel, no volvamos a caer en el mismo juego y que esto se vuelva un círculo vicioso, sino que se vuelva una bendición, y que nos volvamos una bendición,
Que Judá se vuelva una bendición y que sea y que en realidad sea una bendición para poder llevar al pueblo del Señor a su presencia, a poder encaminar al pueblo del Señor a su presencia. Amén. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Gloria a Dios. Hagan lo que el Señor hace en medio de su alabanza. Él hace maravillas en medio de su alabanza. Y vuelvo a la carga. Pero ¿cómo podemos lograr esto? Estando en unidad, estando en un mismo sentir y en un mismo pensamiento. Salmo 42:11. Porque voy a inquietarme, porque me voy a angustiar. En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Amén. El Señor nos está llamando hoy a libertad. El Señor hoy nos está llamando a que seamos libres. El Señor quiere que nosotros seamos libres y que esas cadenas hoy caigan al suelo y que sean rotas por el poder del Señor, por el poder de su palabra. Dice 2 Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Y dónde se encuentra el Espíritu del Señor? En medio de su alabanza. Dice la palabra del Señor que el Señor habita en medio de su alabanza. Entonces el Espíritu, ahí es donde está el Espíritu del Señor, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces ahí donde tú estás, hermano, hoy el Señor trae libertad para tu vida. Salmos 22:3. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Amén. Entonces, hermano, amigo, en esta hora déjame decirte, hoy el Señor está trayendo libertad. Recibe esa libertad. Y aún todos los miembros, esos miembros de Judá, aún los que están por unirse a Judá, hoy el Señor está trayendo sobre cada uno de ustedes y sobre cada uno de nosotros un espíritu de unidad, para que podamos ser el Judá que el Señor quiere, y que podamos llevar y que pueda descender la presencia del Señor a cada uno de nosotros y a su pueblo. Hoy en el nombre de Jesús, déjame ministrarte esta palabra del Señor. Déjame decirte en el nombre de Jesús, todo aquel que el enemigo le había puesto pensamientos de que ya no podía. Si tocabas un instrumento, hoy el Señor te vuelve a habilitar para que puedas tocar nuevamente un instrumento. Si cantabas, hoy el Señor nuevamente te está habilitando para que puedas volver a cantarle, pero al Señor y no a los hombres. En el nombre de Jesús, Señor, hoy yo vengo ministrando, Señor, tu palabra. Hoy yo vengo declarando, Señor, libertad. Hoy en el nombre de Jesús, hoy se rompen todas esas cadenas que habían estado, Señor, atando a Judá. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Señor, sobre tu alabanza, Señor, unidad, una misma visión, un mismo pensamiento.
En el nombre de Jesús, hermano, recibe hoy. Recibe hoy esa libertad. Recibe hoy ese espíritu de unidad. Yo no sé qué circunstancias habías estado pasando o pasaste, o aún habías pensado ya no regresar. Hoy el Señor pone de su espíritu sobre tu vida. Hoy el Señor manda el fuego de su espíritu para que se encienda nuevamente esa llama que se había estado apagando. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que bendigas, Señor, a cada uno, Señor, de los integrantes, Señor, de la alabanza de esta casa, Señor, Luz de las Naciones. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que los bendigas a cada uno por nombre, que bendigas a sus instrumentos, Señor, que bendigas, Señor, sus manos, que bendigas sus bocas, que bendigas sus gargantas, Señor, en el nombre de Jesús. Y que esos instrumentos, Señor, sean de bendición. Que esos instrumentos sean consagrados a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Porque no iremos tras otros dioses, sino que iremos detrás de ti, Señor. Iremos con nuestra mirada puesta adelante, Señor. No se desviará ni a derecha ni a izquierda, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor, en esta hora, Señor. Y te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que han tenido la oportunidad de escuchar, Señor, esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.